Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. 13 minutos. Saludamos al doctor Franklin Buccelli, que él fue director del Parque Nacional El Cajas. Es un ecologista con larga trayectoria, una serie de funciones ha cumplido a lo largo de su vida, y el desarrollo profesional del doctor Buccelli en este ámbito es ampliamente conocida. Le damos la bienvenida, doctor Buccelli. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este polémico proyecto que, a pesar de las protestas, sigue avanzando en Illincocha, Parque Nacional del Cajas. Muy buenos días y un cordial saludo a la audiencia de Antena 1. Sí, efectivamente, nosotros ya hemos elevado nuestra voz de protesta y hemos gestionado algunas diligencias necesarias para revertir no solamente la ejecución de esa malhadada infraestructura que se está desarrollando en una zona totalmente intangible. Para entender lo que es intangible ecosistémicamente, quiere decir que no puede ser intervenida porque su valor ecológico y su función ecosistémica se alteraría irreversiblemente. Y los servicios ambientales que se generan en ese lugar, que básicamente son dos: el mantenimiento de la biodiversidad y el mantenimiento del caudal ecológico del agua, porque estamos hablando de un sistema lacustre. Esto quiere decir que son lagunas interconectadas unas con otras que abastecen, en este caso, a la microcuenca del Julián Matadero y que viene a ser tributaria del río Tomebamba. En este sentido, pues nosotros seriamente ocupados, porque esto no es que viene de una acción de personas desaprensivas que generalmente buscan dañar o afectar a los recursos naturales, sino más bien es totalmente increíble, digamos así, que haya sido generado por la misma institución que está llamada a velar y a conservar y sobre todo a garantizar la calidad y la cantidad del agua para Cuenca, como es la empresa Etapa. Y digo esto porque desde el año 2015, en función de toda la documentación que hemos recabado, y que por eso vamos a exigir no solamente que se suspenda, no solamente que se realice la restauración ecológica, sino vamos a insistir en las acciones penales en contra de los responsables. Para nuestro entender, han cometido, y hay evidencias totalmente claras, de delitos ecológicos contra el Parque Nacional Cajas. Delitos que tienen que ver con la pérdida del material genético y con la alteración de los cauces hidrológicos y del ecosistema páramo, que además está garantizado por la Constitución en el artículo 406. Y decía, nos sorprende y nos llama la atención que esto se haya generado por la misma empresa, porque tengo en mis manos el memorando 286 del 30 de marzo del 2015, suscrito por un ingeniero de apellido Crespo, subgerente ambiental de Etapa. Tengo un memorando 934 de 22 de diciembre del 2006, suscrito por el subgerente de Etapa, y tengo el oficio 023-2017, suscrito por el gerente general encargado de Etapa, que en definitiva concluyen en que es necesario gestionar ante el Ministerio del Ambiente un comodato para el benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, una institución muy noble y caracterizada por salvar vidas y socorrer en emergencias. Lamentablemente utilizan a este organismo, y una persona que además que el Parque Nacional como bombero forestal, quien está al frente, Patricio Lucero, ha tomado un proyecto en sí para lamentablemente cometer este atropello, este atentado
en contra de nuestro patrimonio. Es decir, doctor Buccelli, que se trata de una aspiración de largo plazo que conocemos, encontró obstáculos, en muchos casos insalvables en el camino, pero curiosamente ahora, realmente el año 2019 o el 2018 me parece, aún en la administración del ingeniero Marcelo Cabrera, se le dio paso a este proyecto y no sabemos exactamente cómo, pues hay una serie de errores, omisiones que se han dado en las diferentes etapas para aprobar este proyecto. Se ha dado paso sabiendo de que hay un problema medioambiental muy serio allí. Para conocimiento de usted y de nuestros oyentes, le rogamos unos instantes de paciencia, doctor Buccelli, mientras observamos y escuchamos lo que estaba sucediendo hace 3 o 4 días allí durante una inspección que se hizo por organizaciones ecologistas en la construcción que está avanzando en esta zona. Escuchamos esto por no más allá de un medio minuto y retornamos con usted. De la temperatura corporal, que era una época en la que estaba cambiando la temperatura del planeta. Ya. Pero ya después de eso, como ya tenían plumas, ya les comenzaron a poner colores y usarlos para todo eso. Qué loco. Como usted y nuestros oyentes pueden escuchar, se observa también en las imágenes el ambiente allí. Este ruido que se genera aparentemente se trata de un martillo hidráulico, que es uno de los elementos que están incluidos y estuvo dentro de los requerimientos para asumir esta construcción. Esto está dándose en las primerísimas etapas. Entendemos que se está trabajando en las columnas de resistencia de esa vieja construcción, posiblemente derruyéndola porque es algo inservible, ha servido más que nada como un pretexto para este proyecto. Pero la opinión que quisiéramos pedirle con esos niveles de ruido, o esos niveles de ruido, son compatibles con la fauna, particularmente las aves que habitan en este sector, que dicho sea de paso, han sido motivo de estudios científicos muy importantes por parte de la Universidad de la SUAY y ha sido resaltada en manuales de la propia empresa Etapa sobre el Parque Nacional. Su opinión, doctor Buccelli. Sí, efectivamente, doctor Buccelli, muy buenos días. A propósito de lo que manifiesta Gustavo, vale la pena mencionar también que existe un plan de manejo ambiental del Parque Nacional Cajas, en el que se establece estrictamente cuáles son las acciones que pueden realizarse en este sector dentro del Parque Nacional Cajas, y definitivamente ningún tipo de construcción, edificación o inmueble estaría incluido por lo que acabamos de escuchar, por lo que acabamos de ver. Efectivamente, así es. Y ustedes en las imágenes que acaban de presentar, yo también he recorrido y he visto, hay también movimiento de tierras, hay destrucción de la cobertura vegetal, y es una cosa que de una insensatez alarmante, porque vean ustedes la chimenea esa de humo nada más, ¿a dónde se estaba dirigiendo? Esa chimenea, por la dirección del viento, está impactando contra el parche de Polylepis reta. Esta es lo que comúnmente conocemos como la quino, el árbol de papel, que dentro del Parque Nacional tenemos ese parche en sí como tal, es un parche muy importantísimo, porque es un nicho ecológico en donde 2 especies de colibríes, el Metaluri baroni y el Sigenaisis, se desarrollan y que además también son endémicos. Entonces, solamente ya y esto es permanentemente, ¿no? Porque obviamente es una forma de calentar, de abrigarse las personas que están laborando ahí. Nosotros nunca, dentro del sistema de calefacción que hemos tenido en las oficinas, hemos quemado ni utilizado este tipo de material, porque sabemos del impacto que ocasiona. El otro elemento de contaminación permanente que existe es la presión sonora, como bien lo indicaba Gustavo. Esa presión sonora es constante porque se está buscando, entre comillas, derruir. Entendamos que la infraestructura que se desarrolló ahí y toda la infraestructura, esto hay que dejarlo totalmente claro. Hay mucha gente que dice, no, pero durante varias administraciones se ha venido haciendo infraestructura. No,
por la influencia de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, la GGO, que era la Gerencia General Operativa del Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente, a manera de compensación, dijeron en ese entonces, por la construcción, hicieron las cabañas de pucheros, hicieron la estación científica que nosotros le dimos esa utilidad de Ilincocha, hicieron el centro de visitantes de Toreadora e hicieron una infraestructura de ingreso al camino de Patul para apoyo comunitario. Lo que después más bien se hizo es optimizar esa infraestructura en función de que no cause impactos significativos al área protegida. Pero de hecho que esa presión sonora permanente que está allí en Ilincocha está afectando y va a afectar porque es una zona intangible, es una zona en donde no se puede hacer ningún tipo de intervención de esta naturaleza. Y ahí lo que está permitido hacer es justamente lo que dice el plan de manejo. Es una zona de investigación, es una zona de educación, es una zona de capacitación, es una zona de monitoreo. Y en principio, hace más de 15 años, fue una zona de recuperación, porque no olvidemos que este sector, sobre todo Ilincocha, fue afectado seriamente por la construcción de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Pero yo iría más allá incluso del aspecto biótico, ¿no? Analicemos el tema de la infraestructura como tal, porque dentro de la documentación que tenemos, ahí se habla de un comodato de 2.400 metros cuadrados. Vean ustedes que la infraestructura que existe ahí no supera unos 200 metros cuadrados y se habla de hacer una estación, para mi modo de entender, de acuerdo al diseño del proyecto del arquitecto Aníbal Ilizaca Quindie, que es el que ha presentado la memoria, y de acuerdo al trámite número 99-185 del licenciamiento arquitectónico y aprobación de planos, ahí se habla de una superficie mayor a los 700 metros cuadrados. Y en los permisos que presenta supuestamente Etapa como propietario del predio, que no es Etapa, eso es simplemente una delegación de la administración, porque el patrimonio nos pertenece a todos los cuencanos, cuencanas y ecuatorianos, es del Estado, se dice y se habla de una superficie de 14.412.000 metros cuadrados. Entonces realmente no entendemos hasta dónde se quiere llegar y hasta cuál es el alcance. Por eso es que esta situación tiene que ser inmediatamente suspendida. Ahora me enteraba que se había planteado una acción, una acción de protección, que plantear una serie de amicus curiae ahí, pero lo más efectivo en este momento es, en función de la vía constitucional, establecer medidas cautelares y presentar la denuncia penal en la Fiscalía. Por eso yo he llamado públicamente al doctor Leonardo Amoroso, fiscal provincial, para que inmediatamente tome cartas en el asunto y después no tengamos que lamentarnos sobre hechos consumados. Algo que ha sorprendido, doctor Buccelli, es el silencio oficial que se mantiene sobre esto, a pesar de que llegamos a tratarlo incluso en primera instancia con el propio alcalde de la ciudad, quien en forma posterior nos dijo que sí contaba con estudios de impactos ambientales, que en realidad no cuenta. Lo único que se ha presentado es un certificado emitido por la contraparte, en esto el Ministerio del Ambiente, que evidentemente ha estado en la función de dar todas las facilidades para la construcción de este proyecto. Pero más allá de esto, de este silencio oficial de Etapa del municipio, de concejales que conocen sobre el tema del propio benemérito Cuerpo de Bomberos, que se ha negado sistemáticamente a mantener, por lo menos con este medio de comunicación, una entrevista sobre el tema, está la protesta ciudadana que hasta el momento no recibe respuesta y la construcción sigue adelante. Uno de los temas de la documentación que hemos revisado, que no nos queda claro, doctor Buccelli, es en cuanto al tratamiento del agua. Tratamiento del agua para concentraciones de gente que podrían llegar hasta 25 personas más el personal que se va a mantener allí, pues como usted habrá visto, se prevé la construcción de una sala de 25 personas con todos los servicios sanitarios que esto requiere. Hemos visto en el proyecto de que hay una planta de tratamiento de agua, planta que bordearía un costo de entre $13,000 a $15,000, que es parte del proyecto.
esto para potabilizar el agua para consumo de quienes habitarían en forma permanente o secuencial, ocasional esta casa. En cuanto a aguas servidas, no encontramos una conclusión de exactamente qué es lo que van a hacer. Hay prohibiciones expresas en el contrato de comodato y dados por la misma empresa Etapa de que no pueden depositarse las aguas servidas en la laguna. En alguna parte está prevista la construcción de un pozo séptico, en otra parte se entiende que el agua de este pozo séptico será tratada. Será purificada, suponemos que con cloro, y enviada nuevamente a la laguna, lo cual genera ya otro problema antrópico muy delicado, como usted lo conoce, y en otra parte se puede deducir que posiblemente pensarían transportar con el camión cisterna los desechos del pozo séptico hacia otro lugar, suponemos que la ciudad de Cuenca, para desecharlo de una manera más debida. ¿Qué es lo que concluye usted con la revisión de los documentos sobre los efectos sobre el agua, tanto en el pretratamiento para consumo como en las aguas servidas en este local? A ver, esto es Gustavo, y de la documentación está clarísimo, ¿no? Lo que dice el cuerpo de bomberos cuando presenta a la Dirección de Control Municipal el diseño, y en este caso, como he dicho, el trámite es del 99-185, que se presentó el 15 de febrero del 2019 y que caducó al 15 de febrero del 2020, es decir, que estamos con un trámite, incluso están en ejecución sin permiso prácticamente, porque está totalmente caducado esa situación. Y en el diseño, mire usted, Gustavo, allí lo que se dice es que se aplicarían trámites sistemas técnicos de tratamiento de doble cámara, o sea, pozos sépticos de doble cámara, y que estos diseños serían utilizados, los mismos que se han utilizado para estaciones o lugares como Mazán, Chanlud, Culebrillas, que son de propiedad de Etapa. Esto no puede de ninguna manera traspolarse o copiarse, además que el diseñador, el ingeniero Maldonado, de estos estudios y de la ejecución de estos sistemas de doble cámara, es el ingeniero Maldonado, y él ha denunciado en la Fiscalía una apropiación indebida, una falsificación de su firma. Hay un problema de propiedad intelectual allí. Afectación y licenciamiento urbanístico al que yo refiero, ellos, imagínense que en la información que ponen a consideración para aprobación de control municipal, dicen ellos que el predio consta con agua potable, que el predio en donde está el emplazamiento de la construcción o la remodelación que se pretende hacer, tiene agua potable, tiene alcantarillado, que es de uso agrícola y pecuario. Y así es como aprueba ese diseño el funcionario Flavio Hernán Benavides Mediavilla. Y él lo que dice es, y le desmiente al alcalde, porque lo que ahí se dice es que además deberían hacer un estudio de impacto ambiental previo a la infraestructura necesaria, cosa que es corroborada por la arquitecta María Gabriela Lozada en el trámite de aprobación de planos. O sea, los dos funcionarios en que debe haber un estudio de impacto ambiental. Pero después, aprovechando esta aprobación de marzo del 2019, el ingeniero José Guillén, ¿quién es el ingeniero José Guillén? Él es el administrador del Departamento de Diseño de Infraestructura de Etapa. Y este ingeniero le manda una comunicación que está mediante memorando 067 del 2019 al ingeniero Ricardo Gelki. Y le dice, no textualmente, pero más o menos le dice que se pronuncie sobre la descarga sanitaria previo tratamiento secundario, hay este tipo de tratamientos, a la laguna de Ilincocha. O sea, Etapa mismo le pregunta a la misma Etapa que está administrando el parque, y le dice, oiga, el municipio a través del control ha aprobado estos planos y este diseño arquitectónico. Pronúnciese usted si es o no factible la descarga secundaria al espejo de agua. Entonces, después de que se arma todo este asunto
y se dan cuenta de la barbaridad técnica y sobre todo el delito ambiental en el que se verían inmersos. Entonces ahí salen en otras conversaciones el hidroquines, que no, que vamos a sacar y vamos, si estamos hablando de un diseño de un comedor para 25 personas, de una sala de capacitación para 24 personas, de una infraestructura que hasta tendría supuesto gimnasio y otros elementos, para mí eso es un mini cuartel. Y lo que aquí tenemos que ser enfáticos es que de ninguna manera podemos estar en contra de que se dé una atención inmediata a un asunto de emergencia, de desastre, de pérdida o de un flagelo, porque lo que yo sí debo decir es que la argumentación de Patricio Lucero no tiene sustento. Esa argumentación no es técnica. Esa argumentación solamente tiene una serie de supuestas. Pero quienes sí hemos estado y hemos recorrido y hemos manejado el parque y hemos enfrentado, Patricio Lucero se ha formado con nosotros en función del convenio OBDA-LAG, ahí se formaron los bomberos forestales y saber manejar un batefuego y un Polaski implica que el incendio forestal, por la condición topográfica y la situación en la montaña, no se puede combatir básicamente con el agua, sino que hay que disminuir la combustión en función de evitar el oxígeno, y esto se lo hace con el batefuego. Entonces, decir que voy a poner una estación en Ilincocha, en caso de que tenés que atender un flagelo, bajar 30 kilómetros a Sayausí, a un hidrante, cargar el tanquero, la motobomba y subir de nuevo, por Dios, eso no tiene sustento. Entonces, lo que yo he dicho, por ejemplo, tenemos dentro del plan de manejo zonas de uso público, y para tener esta atención y una respuesta inmediata que sí se necesita, está Quilmas, está Guagrauma, está abajo Tamarindo. Mire usted, se habla en el antecedente del convenio de comodato, del contrato de comodato, de una serie de incendios. ¿Y en dónde se producen los incendios, señor Lucero? ¿Tiene usted las estadísticas? Le pregunto. Yo le invito públicamente a debatir, porque yo sí he estado en el campo más de 10 años y sé que esos incendios se producen en un 95% en el área sur del parque, que es Cancán, Soldados, Douglas, Ventanas, Angas. Allá están los incendios. Y ahí sí hay espacio para poner siquiera hasta un cuartel, ¿no? Pero una zona extremadamente sensible, en una zona en donde la Constitución, la ley, el Código Orgánico Ambiental. Y lo que debo recalcar también, Gustavo, es que este convenio de comodato que se suscribe el 4 de enero del 2018, parado por el Código Orgánico Ambiental, porque el Código Orgánico Ambiental entra en vigencia en abril del 2018, están parados por las disposiciones de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que a ese momento estaba vigente. Y ahí, en esa disposición, en el artículo 69, se dice que el patrimonio es inalienable e imprescriptible, y por lo tanto puede alterar. Entonces, al haber suscrito este convenio en contra de las disposiciones constitucionales y legales, es nulo jurídicamente, es decir, de nulidad absoluta, y no se puede sustentar. Y ahí llama la atención que el ministro Tarcisio Granizo de ese entonces, el alcalde de ese entonces, presidente del directorio de Etapa, haya suscrito un documento de esta naturaleza para prácticamente establecer acciones de agresión, de degradación y de afectación irreversible al Parque Nacional. Para concluir, doctor Buccelli, pues tenemos un diálogo pendiente. Justamente hablaremos con el funcionario municipal que dirige el Departamento de Control Urbano, que es el que dio el permiso de construcción. Vamos a hacerlo en los próximos minutos en forma inmediata. Quisiéramos una conclusión suya. Primero, está claro que se está permitiendo una contaminación en los orígenes mismo del agua allí en la zona de El Cajas, de que se pretende introducir compuestos tóxicos, nitrógeno, fósforo, presión sonora en esta zona,
la utilización de vehículos 4x4, vehículos Polaris, todo esto está dentro del proyecto, atentando al equilibrio ecológico, a las especies vegetales y a las aves del sector. La pregunta final en esta parte conclusiva, doctor Bucheli, es si todo esto se compensa de alguna manera con la protección que pretende dar el Cuerpo de Bomberos de Cuenca contra incendios forestales, o en la tarea de salvar vidas, como es uno de los argumentos que utiliza el comandante de bomberos. $5,000 que son de la plata nuestra, de quienes aportamos y pagamos impuestos. No olvidemos que todos aportamos para la conservación del agua, porque de ahí se abastece el 60%. De la tarifa del agua aportamos de las tarifas de fondo y para el benemérito Cuerpo de Bomberos de la recolección de desechos, para salvar vidas, para socorrer, no para atentar contra la vida. Les recuerdo al comandante de bomberos que revise el artículo 3, numeral 7 de la Constitución, que determina que todos estamos en la obligación de proteger el patrimonio natural. Les recuerdo al comandante Lucero el artículo 14 de la Constitución. Todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y nadie tiene el derecho, a pretexto de salvar vidas, de destruir o atentar contra la naturaleza. Les recuerdo al almirante Lucero que tiene que responder por lo que determina el artículo 71 de la Constitución. La naturaleza tiene derecho. Y todos los ciudadanos estamos llamados a defender esa naturaleza. Y les recuerdo al comandante Lucero que tenemos un Código Orgánico Ambiental vigente y un Código Orgánico Integral Penal que determina que se establecerá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años a quienes destruyan material genético, alteren ecosistemas frágiles como los y disminuyan cauces ecológicos de agua. Entonces, en esa situación estamos y no vamos de ninguna manera toda la ciudadanía que ha construido. No olvidemos que el Parque Nacional es un proceso de empoderamiento ciudadano de Cuenca que se unió para administrar y conservar esta área. Y no a pretexto de salvar vidas vamos a dejar que se lo deje. Doctor Bucheli, para que no quede esto, o para que quede totalmente claro, la acción ante la Fiscalía que usted ha señalado, ¿lo va a presentar usted a título particular o en representación de algún colectivo? Nosotros creemos que podemos hacerlo de manera individual en función del artículo 71 de la Constitución, pero he tenido comunicaciones de Tierra Viva, de colectivos y una serie de organizaciones que más bien buscan que esto sea una acción de colectivos, porque en definitiva también estamos defendiendo un derecho colectivo, que es el derecho a un ambiente sano. Y por lo tanto yo no tengo ningún inconveniente, lo he dicho ayer en la noche, porque yo pretendía hacerlo hoy en la mañana, pero esto se lo va a hacer a nivel de representantes colectivos de la ciudadanía. Mi querido. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Franklin Bucheli, exdirector del Parque Nacional El Cajas. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.